Investigando sobre las Sasaengs de NCT, lamentablemente encontré mucho material. A pesar de eso, en este video voy a referirme a unos casos específicos de fans obsesionadas con algunos miembros del grupo, y voy a dejar para otro video las veces que los integrantes de NCT han hablado públicamente sobre el tema. Una de las Sasaengs más conocidas en la comunidad de fans de NCT es ella, quien estuvo bajo el nombre de Mark in My Heart y Fly to the Moon. Su trayectoria comenzó cuando perseguía a Mark cuando él tenía 15 o 16 años. Se volvió popular porque era uno de los únicos fansites que tenía fotos pre-debut. Pero cuando dicen que perseguía a Mark, hablan en serio. En aquel momento tenía una cuenta en WeChat, en donde documentaba todo lo que hacía por Mark. Según publicaba, lo seguía a prácticas, conciertos, a los dormitorios, etc. Incluso admitió haber interactuado con los padres de él en algún momento, diciendo que el padre de Mark fue amable con ella. Le sacó fotografías en lugares inapropiados, lo que incluye fotos con su familia. Inclusive se metió en una ceremonia de la secundaria a la que asistía Mark, y se puede ver la expresión de sorprendido al darse cuenta de lo que estaba pasando con esa chica. Ella también era amiga de otra Sasaeng llamada Mr. Stranger, quien perseguía a Jeno, y le sacaba fotos cuando él tenía 15 años y ella era una estudiante de universidad. La chica de estas fotos es Mr. Stranger, porque ella solía pedirle a otras amigas, también Sasaengs, que le saquen fotos junto a Jeno. Ella solía hablar en redes sociales de cómo tenía información de contacto con NCT, por lo tanto no sería sorpresa que Mark in My Heart también la tuviese. Mark in My Heart mencionó en redes sociales que la ayudó a encontrar el dormitorio de NCT Dream, pero actualmente Mr. Stranger no está activa. El 22 de agosto del 2015, Mark junto a otros aprendices de SM Entertainment fueron a un concierto de BoA. Mark in My Heart estaba ahí, y Mark lo notó, así que cuando estaban volviendo a la casa, intentó dar muchas vueltas caminando para que ella se canse y se vaya, pero eso no sucedió. Después de dar muchas vueltas, se fue a los dormitorios. No se sabe exactamente lo que sucedió, pero ella cambió su nombre de fansite a esa fecha por un tiempo y se convenció a ella misma que Mark hizo todo eso porque quería quedarse con ella más tiempo. Esta chica se proclamó como antifan de Doyoung y Haechan en aquel momento, solo porque ellos intentaron proteger a Mark de ella. También declaró que no le agradaba Jaehyun y Jaemin sin razón aparente, habló mal de ellos en sus cuentas personales, y también esparció rumores de Jerry de Red Velvet porque fans de ellas la molestaron. Fue expuesta a gran escala como Sasaeng en 2017, pero continuó hasta julio del 2018. Poco a poco se volvió menos activa en Mark in My Heart. Alrededor de ese tiempo, un perfil bajo el usuario Fly to the Moon, una cuenta sobre Yangyang, abrió, y comenzaron a correr rumores de que se trataba de Mark in My Heart. Al principio parecía un fansite normal, pero alrededor de enero del 2020 comenzó a ser expuesta por otras personas como la segunda cuenta de Mark in My Heart y como Sasaeng. En realidad fue por un error de su amiga, Mr. Stranger, que las personas confirmaron que se trata de la misma persona que estaba detrás de Mark in My Heart. Uno de sus actos más repudiados por el fandom de NCT es aquel en que consiguió sentarse junto a Yangyang en un avión e intentó interactuar con él. Pero todo terminó en una discusión con Kun, y con el vuelo retrasado 20 minutos. Prácticamente en su cuenta de Weibo, llamada Love is a Bad Word 0, esta chica admitió comprar información de vuelo junto a otro gran grupo de Sasaengs. Al principio, fans de NCT no se dieron cuenta de lo que estaban hablando en Weibo, pero pudieron descifrarlo gracias al incidente del avión que se hizo público. Lo que parecía ser una organización para una inocente reunión de fans resultó ser una conversación en código para reunirse y comprar información del vuelo de Wei-B. El primer estado publicado es de un usuario OD990808. El título que le puso fue Soporte coordinado para el primer aniversario de Wei-B desde su debut. Hace un año, el 17 de enero, Wei-B se reunió oficialmente con fans por primera vez, y ya pasó un año sin darnos cuenta. Este año para Wei-B y para nosotras como fans es un año con muchas ganancias.
Con el fin de dar la bienvenida al próximo aniversario de un año de su debut, 7 de nuestros fansites están coordinando la instalación de anuncios en cajas de luz para un mes en la entrada del metro de la línea 7 de Seúl. Espero que todos lo atestiguen. Apoyemos juntos a WayV. Este es solo el primer paso que hemos dado juntos. Seguiremos estando aquí en 2020, caminando de la mano en el futuro también. Y etiquetó a varios usuarios más, quienes también son conocidos Sasaengs. La segunda captura es de Love is a Bad Word, que es el usuario del Sasaeng que estuvimos mencionando en este video, Mark in My Heart y Fly to the Moon. En este caso es una captura realizada después de algunos intercambios de palabras entre personas de ese grupo, y dice: no, estoy hablando de vos, @like_rose, pero ¿para qué estás haciendo esto? En el viaje de regreso desde Tailandia, donde otros fans están sentados con los miembros en la sección de negocios en el segundo piso, ¿por qué querés sentarte en el primer piso? Otros fans también se unieron a la sección de negocios. ¿Por qué querés sentarte en la clase económica? ¿Es porque no puedes comprar los boletos o porque no tenés dinero para eso? Tengo mucha curiosidad. Por lo visto, estaba intentando humillar a un Sasaeng que no pudo comprar el vuelo en clases de negocios del avión. La siguiente captura también es de Love is a Bad Word. Es bastante interesante. El vuelo en julio de Shanghái a Shenzhen tampoco fuiste a la sección de negocios, porque terminé sentado junto a Lee, que debe ser otra persona. Vos y tus amigas lo saben bien. Mi asiento es el 7J, el que ahora tiene tu amiga. El asiento de Lucas es el 8C. HXX, que debe ser un código para uno de los miembros, está en la primera fila, así que ni siquiera lo podía ver, por lo que cambió el asiento conmigo y suplicó que cambiara las tarjetas de embarque conmigo. Tengo mucha curiosidad por saber cómo te sientes. Además de ser una acosadora fuera de los límites, también parece ser una persona horrenda al querer humillar a otras por no ser lo suficientemente ricas. Y en esta última imagen, las Sasaengs están discutiendo sobre los boletos del avión y cómo conseguir asientos al lado de los miembros, porque aparentemente se suponía que el usuario 1 estaba al lado de Yang Yang y no terminó así, y hablan de intercambio de lugares. La última captura de pantalla de la prueba habla explícitamente de Winter White, una Sasaeng de Win-Win, y dice, entre otras cosas, cómo lo siguió hasta el ascensor del hotel después del espectáculo de Happy Camp, dando a entender que conocía el número de su habitación. El grupo de ellas se organizó literalmente para darle la bienvenida a WayV y eso no es realmente lo que estaba sucediendo. Solo están engañando y usando las palabras como excusa para justificar la invasión de espacio personal. Luego del incidente, Fly to the Moon comenzó a odiar públicamente a Kun e intentaba convencer a la gente de que era amiga de él desde el pre-debut y que en realidad él era malo por decirle mentiras sobre ella a Yang Yang. Pero rápidamente las personas se dieron cuenta de que todo lo que publicó eran ediciones. Como su plan no funcionó, compró el bubble de Kun para enviarle amenazas desde ahí, y comenzó a publicar imágenes gráficas violentas en Instagram en contra de él. En junio del 2020 intentó ingresar al fanmeet virtual de Kun y en realidad salió sorteada. Claramente sus intenciones con él no eran buenas, así que en cuanto publicó que había ganado un lugar, fans de NCT enviaron mensajes a los organizadores y ella terminó siendo baneada de todos los fanmeets del grupo. Lo más reciente sobre ella es que siguió al grupo en su viaje a la isla Jeju. Es una Sasaeng que actualmente está activa y que fue un peligro para el grupo desde antes de su debut. Lleva mucho tiempo acosándolos. Su edad no está especificada en ningún lado, pero se sabe que es de China y que proviene de una familia adinerada. Fans de NCT piden que no consuman las fotografías que ella publica, porque claramente coloca a los miembros en una posición incómoda al acercarse a ellos y no merece reconocimiento por lo que hace. Otro conocido caso de Sasaengs de NCT se trata de Winter White, un fansite de Win-Win, quien fue mencionada en las conversaciones que tuvieron las Sasaengs en Weibo. Desde antes del debut del grupo, comenzó a seguir a Win-Win desde el edificio de SM Entertainment hasta la casa en donde se estaba hospedando. También lo siguió a sus vacaciones privadas en China y a otras actividades personales. En este caso, se demostró que ella no está interesada en Win-Win, sino que comenzó a ser una Sasaeng de él porque fue el primer fansite con una foto de él siendo aprendiz de SM Entertainment. Y como vio que con eso tuvo mucho éxito, siguió por ese camino. Pero en realidad ella era fanática Sasaeng de Hansol, un aprendiz de SM Entertainment que también se suponía que debutaría en NCT. Según comentaba en su cuenta de Twitter, lo seguía todos los días hasta que se baje del autobús, e inclusive una vez tomó sus pertenencias y lo publicó en su cuenta personal. Lo que se sabe de ella es que es de Tailandia, pero su edad no está clara. También tuvo muchas cuentas dedicadas a ídolos de K-pop, pero las fue vendiendo con el tiempo. Ella es una Sasaeng por el dinero.
De todas maneras, estuvo involucrada en muchos incidentes con el grupo, que ya sea por obsesión o por dinero no están bien, como sentarse detrás de Winwin en un vuelo, subirse al mismo ascensor que Wavy en marzo del 2019, estar justo detrás de él en una escalera mecánica, meterse en medio de los asientos de idols para sacarle fotos, entre otras cosas. Y el último caso de Sasaengs que voy a mencionar involucra a uno de los miembros más pequeños de NCT. En julio del 2020, una cuenta Sasaeng de Chanla y Jisung comenzó a llamar la atención en el fandom. El primer tweet dice: "Bebé Chanla, voy a conseguirte pronto", junto a una captura de lo que suponía ser el teléfono de Chanla. Ante las personas que decían que no le den importancia, que debía ser una persona queriendo llamar la atención, el usuario publica lo siguiente: "Le envío mensajes a Chanla todo el tiempo, le encanta cuando lo hago". Se descubrió que esta persona también está detrás de las cuentas Jisung Free y Chanla Baby 3. En Jisung Free compartió una captura de pantalla de mensajes que le envió al ídolo, junto a una amenaza de que si no le respondía se quitaría la vida. Pero todo se fue a otro nivel, uno preocupante, cuando el usuario comenzó a publicar tweets más violentos y gráficos. Debido a esto, muchas personas comenzaron a reportar los tweets y el perfil al correo que SM Entertainment tiene para recibir información de comentarios maliciosos, y ante esto, el usuario amenazó con quitarse la vida. Quiero dejar claro que cuando dije que me mataría si me demandan, lo decía en serio, no puedo pagar eso. Ese siempre fue mi plan, desde el primer día. Si me demandan, muero. Dejen de decirme que estoy mintiendo. Fans de NCT comenzaron a publicar tweets con el hashtag #ProtectChanla para llamar la atención de las personas y llegar a SM Entertainment. Ante todos estos casos de personas identificadas, la agencia SM Entertainment no informó nada al respecto.